Bueno, muy buenas a todos. En este primer comentario voy a hablar de la doctrina de los géneros de materialidad y del ego trascendental como entendida como una epistemología. Y voy a hablar también de dónde estarían entonces, si estas teorías de la materialidad y del ego trascendental son la parte epistemológica del sistema del materialismo filosófico, entonces, ¿dónde estarían los fundamentos ontológicos de ese sistema? Este comentario es un resumen, si se quiere ver así, de una conferencia que di el 20 de julio del año 2022 en Santo Domingo de la Calzada, que se titulaba Algunas ideas fundamentales de los ensayos materialistas. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo mucho más breve que en aquella conferencia, pero lo digo por si alguien tiene interés en ampliar este comentario, pues ahí están tratadas las cosas con un poco más de detenimiento. Lo que voy a defender es que, por un lado, que los fundamentos ontológicos del sistema del materialismo filosófico no están, como ordinariamente se cree, en las doctrinas de los géneros de materialidad y del ego trascendental y de la materia ontológico general. No están ahí. Se podría mantener esa doctrina de los géneros, esa doctrina del ego trascendental y esa doctrina ontológico general de la materia desde una teoría idealista, desde una teoría formalista, desde un idealismo trascendental, desde muchas posiciones que son compatibles con esos principios, lo cual quiere decir que esos principios no son los que definen el materialismo filosófico. Esas doctrinas, como yo digo, yo creo que conforman una epistemología, una especie de epistemología crítica, operacionalista, pluralista, y esa ontología crítica, pluralista, operacionalista, pues puede ser compatible con ontologías de muy diversa índole e incluso con el escepticismo ontológico, ¿no? Entonces vamos a argumentar esto y luego la idea es también mostrar que los fundamentos ontológicos del materialismo, bueno, primero caracterizar un poco entonces si se puede seguir hablando de materialismo y en qué sentido se puede seguir hablando de materialismo, y luego ver dónde están los fundamentos, dónde se basa, en qué verdades ontológicas o principios o realidades ontológicas se basa el sistema del materialismo filosófico. Bien, entonces, empezando por la primera cuestión, bueno, como se sabe, pues el materialismo filosófico, distinguió tres géneros de materialidad. El primer, dicho así muy brevemente, el primer género incluye las entidades corpóreas dadas en el espacio y que son exteriores al sujeto en principio, tales como las rocas o los organismos o los campos electromagnéticos. El segundo género se refiere a entidades dadas en el tiempo, relativas al mundo interior psicológico y etológico de los animales y del hombre, tales como los dolores o las sensaciones interoceptivas, propioceptivas, etcétera, etcétera, y también los contenidos que podríamos llamar sociales. Y el tercer género está compuesto por entes abstractos que están dados fuera del tiempo y del espacio y que son, pues como por ejemplo pueda ser una estructura matemática, una figura geométrica, la langue de Saussure o el conjunto infinito de los números complejos, cosas de ese estilo. Bien. La idea es que, desde luego, estos géneros no se pueden identificar con ciencias ni con campos de ciencias, o sea, no se puede pensar que la física es una ciencia que esté íntegramente dada en el primer género de materialidad, o la psicología en el segundo, o la matemática en el tercero, porque todas las ciencias tienen componentes de los tres géneros en mayor o menor medida. Y los géneros, desde luego tampoco se puede pensar que los géneros, que el género primero, pues tenga alguna prioridad especial, porque los géneros son todos necesarios, son mutuamente irreductibles, son inconmensurables unos con respecto a otros,
y precisamente la doctrina de los tres géneros está pensada en buena medida para tomar distancia de los materialismos corporeístas del siglo XIX, el materialismo de Ludwig Büchner o de Ernst Haeckel, etc., ¿no? Que pretendían de alguna manera, yo creo, pues reducir toda la realidad a lo que Bueno llama el primer género de materialidad, ¿no? Bueno ha hablado vamos, reiteradamente, de que los géneros son inseparables, que se pueden disociar para su estudio porque pueden tener más o menos ritmos diferentes, pero que no se pueden separar. Esta tesis es la que hace que el materialismo de Bueno sea diferente de la teoría de los reinos y de los mundos de Simmel y de Popper, etcétera, etcétera. Bueno habla de los géneros como géneros, pero también habla de ellos muchas veces en 11 ocasiones como dimensiones, precisamente porque las dimensiones tienen esa característica, de que son disociables porque se pueden a lo mejor tomar una, tomar dos, dejar una separada, dejar una afuera, etcétera, pero no son separables, porque los cuerpos pues todos tienen tres dimensiones, como es sabido, ¿no? Entonces, si tomamos, yo voy a tomar muy en serio esta idea de que los géneros son inseparables. Y tomando muy en serio esta idea, eso significa que no puede haber un género, por ejemplo, que no se puede decir que el género el primer género sea anterior al segundo o el segundo anterior al tercero, o que puedan existir separadamente, siempre se tienen que dar a la vez. Y precisamente este carácter de inseparabilidad y su conexión con la idea de ego trascendental, porque el ego trascendental está totalmente conectado con los tres géneros a la vez, es decir, hay una involucración muy, muy fuerte entre la idea del ego y los tres géneros, pues esto es lo que a mí es la base, el fundamento por la cual yo creo que tanto la doctrina del ego trascendental como la doctrina de los géneros de materialidad es una doctrina fundamentalmente epistemológica, que lo que hace es darnos las dimensiones del mundo conocido, y establecer el sujeto que conoce ese mundo como un sujeto pues que no es un sujeto individual, que es un sujeto histórico, institucional, y ese sujeto es el que hace el mapa del mundo, dice Bueno, ese ego trascendental es el que hace el mapa del mundo. Esto es una cuestión que dice, el ego trascendental no hace el mundo, hace el mapa del mundo. Bien, esto es una cuestión que ya nos sugiere precisamente ese carácter epistemológico que tiene la noción de ego trascendental en Bueno, porque porque aquí realmente lo que ocurre es lo siguiente, es que el ego trascendental, el sujeto que hace filosofía, que hace ese mapa del mundo, ese sujeto, pues evidentemente hace el mapa del mundo y no cambia el mundo, no hace el mundo, no hace las estrellas, no hace las galaxias, etcétera, no, por supuesto, no hace los organismos vivos, etcétera. Ese sujeto que hace el mapa del mundo está haciendo el mapa del mundo, pero el sujeto, el hombre y sus instituciones, los hombres, las instituciones, los estados, etcétera, etcétera, es muy evidente que aparte de andar haciendo el mapa del mundo, pues cambian el mundo, porque el hombre cambia el mundo y hace el mundo también, porque hace la técnica y la tecnología. Y no es el dator formarum del mundo, no es el que da las formas al mundo, pero sí es el que da las formas a las técnicas y a las tecnologías, y tanto a las técnicas que construyen cosas, como las técnicas de la poiesis, como las técnicas de la acción, de la praxis, que también modifican el mundo. Lo digo porque es curioso que, bueno, cuando se refiere al ego trascendental, se refiere como al ego que hace el mapa del mundo, pero no se refiere al ego que transforma el mundo.
Y eso lo que nos pone de manifiesto es que la perspectiva del ego trascendental y de los géneros que están coimplicados con el ego trascendental es precisamente epistemológica, es la del sujeto que está haciendo el mapa del mundo porque está conociendo el mundo, está en esa perspectiva epistemológica, no está en la perspectiva de transformar o de cambiar el mundo, que sin embargo también es una perspectiva muy importante y muy central en todo sistema filosófico. En todo sistema filosófico tiene una parte práctica, una parte ética, moral y política, una filosofía de la técnica, de la tecnología, etcétera, etcétera, y todo esto está conduciéndonos, está apuntándonos hacia el papel del sujeto, del ego, como dator formal, es decir, como alguien que transforma el mundo, ¿no? Entonces, la idea aquí fundamental, de todas maneras, es que cuando se entienden los géneros como coimplicados, como inseparables y como inseparables del ego, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que no hay ninguna razón especial para llamar a este sistema materialista, y porque sistemas parecidos que más o menos reconocen estas mismas piezas o otras muy próximas, pues sin embargo no son materialistas. Por ejemplo, el profesor Íñigo Ongay nos dio una conferencia hace unas fechas en la Escuela de Filosofía de Oviedo, hablando de la filosofía de Marcus Gabriel, y si veis esa conferencia, pues veréis que efectivamente Marcus Gabriel tiene una especie de teoría pues muy parecida a la de Bueno en cuanto a sus componentes básicos, tiene una idea de materia ontológico general también pluralista, etc. Vamos, no lo llama materia ontológico general, pero habla de ese mundo en términos de un pluralismo y contrario al monismo, etcétera, etcétera, y sin embargo su marco ontológico no es materialista en absoluto, como muy bien muestra Íñigo en esa conferencia, ¿no? Entonces, esta doctrina, claro, porque aparte, si los tres géneros funcionan a la vez y tienen que estar siempre coimplicados con el ego, pues no se ve porque se podría llamar materialismo, tanto como podría llamarse idealismo, o como podría llamarse subjetivismo, o como podría llamarse formalismo, o tantas otras cosas, ¿no? Porque después de todo, pues el tercer género, el segundo género, etcétera, están tan presentes como el primero, que sería el que más sugiere la palabra materialismo. Y luego con la idea de materia ontológico general pues pasa lo mismo. La idea de materia ontológico general es una idea crítica, regresiva, es una idea que lo que pone de manifiesto es que el hombre, este ego trascendental, no totaliza el mundo, no es capaz de totalizar el mundo, que el mundo no se puede totalizar, que tiene discontinuidades, etcétera, etcétera, y que por tanto hay más realidad de la que queda recogida por los géneros de materialidad y por el ego trascendental. Y entonces es la postulación de una idea de metafísica, que es la idea esa de materia, y que es metafísica en el sentido de los argumentos ontológicos, es decir, es una idea que se construye como idea, pero que aparte de construirse como idea, se supone que existe. Porque la idea de materia ontológico general es una cosa que dice Bueno explícitamente, no es un concepto abstracto con rasgos genéricos comunes, no es un género como pueda ser, por ejemplo, el género fruta o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa idea crítica, pluralista, regresiva, etcétera, etcétera, pues es una idea, pues eso, crítica, pluralista, pero que no se sabe muy bien tampoco por qué se llama materia, porque la realidad mundana está compuesta de cosas que son materia conformada, y en la materia conformada, pues la materia y la forma son ideas conjugadas, en donde no se puede de ninguna manera afirmar que haya una materia independiente de la forma o que haya una forma independiente de la materia. Son cosas
son las ideas de materia y forma surgen de los procesos de transformación, y entonces en los procesos de transformación aquello que se transforma es la materia, y aquella otra materia que da la forma, que imprime la forma a esa transformación, que la dirige de alguna manera, pues es la forma, es la forma de la nueva materia conformada. Pero no hay materia sin forma, lo mismo que no hay forma sin materia. Entonces, cuando regresamos hacia esa idea plural que nos recuerda que el mundo no se puede totalizar y que no toda la realidad es, que la realidad no se agota en lo que el sujeto es capaz de conocer, etcétera, etcétera, pues esa idea la llamamos, bueno, le llama materia, pero se podría llamar forma, porque materia y forma tanto monta tanto, quiere decir que ninguna de las dos tiene ninguna prioridad especial. Sin embargo, no se llama forma, porque si se llamara forma, entonces el sistema tendría que llamarse formalista, y entonces eso es lo que bueno, precisamente quiere evitar. Pero lo quiere evitar porque el formalismo, cuando va referido a realidades del mundo, significa otra cosa completamente diferente, ¿eh? Y entonces por eso no utiliza ahí ese rótulo. Pero no porque la idea de materia en sí misma tenga algún contenido especial que permita llamarla materia, porque realmente el sistema de bueno es un sistema ilemórfico como el de Aristóteles, es decir, en donde materia y forma están conjugadas y en donde toda la realidad del mundo es materia conformada, donde no puede haber materia sin forma y donde no puede haber forma sin materia. Entonces es llevar ese ilemorfismo a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, en la materia ontológico general es muy poco o prácticamente nada lo que podemos conocer, salvo que es esa idea crítica, salvo que es una pluralidad, porque si no sería caer en el monismo, y que nos recuerda que hay más realidad de la que el sujeto es capaz de manejar y de aprender y de conocer, etcétera, etcétera. Con lo cual, la ontología general tampoco nos vale como criterio para caracterizar el materialismo. Esa es la idea central que está detrás de este comentario. Porque ya digo, si materia y forma son ideas conjugadas y no pueden separarse porque están conjugadas, pues no tiene especial significado llamar materia a la materia ontológico general. Se le podría llamar, pues qué sé yo, ser en sentido ontológico general o realidad en sentido ontológico general o cosas por el estilo. Entonces, y desde luego, lo bueno quiere separarse del monismo, incluso del monismo materialista. Es decir, que el materialismo tiene tiene versiones monistas como la de Karl Marx, la de Engels, la de el materialismo dialéctico, la de Ernest Haeckel citábamos antes, o Ludwig Büchner, etcétera, etcétera. Y desde luego este monismo materialista no tiene nada que ver con la teoría de bueno. La teoría de bueno es un pluralismo discontinuista que implica la idea de simploqué, etcétera, etcétera, no mundanista, y llamar a la materia ontológico general materia, pues bueno, pues no se entiende muy bien por qué. No se entiende muy bien por qué se le da ese nombre, ni la base del materialismo está en el pluralismo, porque como decía antes también, citando a Gabriel, pues hay sistemas pluralistas que pueden ser formalistas, pueden ser idealistas, etcétera, etcétera, y sin embargo ser pluralistas en el ámbito de la ontología general. Entonces, el fundamento ontológico del materialismo filosófico no está ahí, está en otro lado. Y el nombre del materialismo filosófico no lo cobra, yo creo, no estaría justificado dárselo. No estaría justificado dárselo de acuerdo con la doctrina de los géneros de materialidad, de acuerdo con la doctrina del conjunto trascendental, de acuerdo con la doctrina de la materia ontológica general, porque esas doctrinas son compatibles con sistemas no materialistas, porque en realidad lo que son es una epistemología. Es la epistemología que nos dice lo que el sujeto puede conocer, el mapa que el mundo hace del sujeto, qué dimensiones tiene ese mapa y qué límites tiene ese mapa. El ego trascendental es el que hace el mapa del mundo, lo dice bueno,
Bueno deja aparte el hecho de que el ego trascendental, de que también modifique y haga al mundo, eso no lo contempla, lo cual pone de manifiesto el carácter epistemológico de su perspectiva, porque está hablando del mapa del mundo, es decir, y del conocimiento del mundo. Y entonces ese conocimiento del mundo tiene estas tres dimensiones, las de los tres géneros de materialidad, y tiene los límites de la materia ontológico general, y ya está. Y eso es una epistemología pluralista, crítica, etcétera, pero que en principio no tiene contenidos ontológicos precisos, porque esa epistemología, como digo, sería compatible con sistemas no materialistas, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué al materialismo lo llamamos materialismo? Esa es una pregunta que es importante hacerse. El materialismo lo llamamos materialismo, desde luego, frente al formalismo. Frente al formalismo, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, que entiende las ciencias como teorías, pues el materialismo las entiende como construcciones con objetos. Ese es el formalismo, es el teoreticismo, mientras que el materialismo es el operacionalismo ahí, ¿no? Por ejemplo, frente al formalismo de la causalidad, de teorías de la causalidad del estilo como la de Hume, etcétera, etcétera. Bueno, tiene una doctrina de la causalidad materialista en donde las relaciones causales se están dando fuera del sujeto, no son cosas que pone el sujeto, ¿no? Por ejemplo, frente al formalismo ético, pues que sigo del imperativo categórico o de éticas formales, ¿no? Pues el materialismo tiene una ética materialista ligada al cuerpo orgánico del sujeto humano individual que se convierte en una persona, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, frente al formalismo político que entiende los estados políticos, pues que sé yo, como plebiscitos cotidianos, como estados de derecho, como estados jurídicos, etcétera, pues el materialismo entiende el Estado de una manera materialista, con unos contenidos basales, con un territorio, con una población, etcétera, etcétera. El materialismo también está definido frente al idealismo. El idealismo es la idea de que el hombre es dator formarum de todo, no solamente de esa parte técnica, tecnológica, práctica, etcétera, etcétera, de la que efectivamente es dator formarum, sino de todo en realidad, de toda la realidad, ¿no? Y que puede modelar la realidad a su antojo, es el pensamiento ilusorio que cree que puede cambiar la realidad con solo desear su cambio, o en su versión sociológica, la idea de que la realidad es un constructo social y que entonces también se modela socialmente como se quiere, ¿no? Bien. El idealismo se opone también al idealismo, el materialismo se opone al idealismo histórico, ¿no? El idealismo histórico es la doctrina que dice que las ideas son las que dirigen el mundo, etcétera, ¿no? Pues el materialismo se basa en el análisis precisamente de las condiciones materiales históricas, que son las que tienen que componerse con otros contenidos del segundo, del tercer género, etcétera, etcétera, para dar lugar a la realidad histórica, ¿no? El materialismo es también una crítica al espiritualismo, el materialismo filosófico también. Es la negación de que no existen voluntades e inteligencias incorpóreas, que no existen espíritus. Y esto el materialismo lo toma de la biología y de la psicología, lo toma directamente de las ciencias. Esta tesis no es una tesis filosófica, es una tesis tomada de las ciencias, que implica considerar que tomarse las verdades de las ciencias en serio realmente, ¿no? Tomarse las verdades en las ciencias como verdades ontológicas. Pero esa idea de tomarse las verdades de las ciencias como verdades ontológicas es típicamente materialista. Ese es el núcleo de la teoría del cierre categorial, como vamos a ver, ¿no? Vale, entonces, ¿el materialismo tiene sentido hablar de materialismo? Pues eso, contra el idealismo, contra el espiritualismo, contra el formalismo, etcétera, etcétera. O sea que yo no estoy afirmando que haya que dejar este rótulo. Este rótulo yo creo que es importante mantenerlo, y es importante mantenerlo porque el resto de los filósofos del mundo, pues saben perfectamente que el materialismo se opone al espiritualismo, que se opone al idealismo, que se opone al formalismo, y efectivamente esas son las posiciones que nosotros tenemos y las que tiene Bueno
y esa es la razón para que ese rótulo no sea, no haya que cambiarlo, sea un rótulo pues muy ajustado a los contenidos del sistema. Pero eso no significa que los fundamentos ontológicos del materialismo estén en la doctrina de los géneros de materialidad, en la doctrina del ego trascendental y en la doctrina de la materialidad ontológico general, porque como digo, no están ahí. Esas doctrinas son una epistemología crítica que es compatible con sistemas y con sistemas formalistas, idealistas y espiritualistas. Y entonces ahí no está, diríamos, el núcleo, la fundamentación ontológica. La fundamentación ontológica del materialismo de bueno y del materialismo es filosófico, tal como yo creo que se debe entender, está en las categorías. Porque bueno tiene la tesis de que las ciencias dan lugar a categorías ontológicas, de que las ciencias son categorías ontológicas y que por tanto las verdades científicas, las verdades de los teoremas científicos y los principios científicos son verdades ontológicas, son el lugar donde todo sistema filosófico hace pie, donde se basa, ese es su fundamento. No podemos hacer un sistema filosófico que vaya en contra de las verdades científicas y de los principios científicos, porque si hiciéramos un sistema filosófico que fuera en contra de las verdades y los principios científicos, pues peor para el sistema filosófico, porque eso es lo que pasó precisamente con el tomismo y con el neotomismo en el siglo XIX, cuando tuvo que enfrentarse a cuestiones como la edad de la Tierra, la evolución biológica, etcétera, etcétera, y evidentemente, frente a la ciencia y a las verdades científicas, un sistema filosófico no tiene nada que decir. Las verdades científicas que están bien constituidas, pues son realidades ontológicas. Esa es esta imagen que es de Kant, bueno, la toma de Kant, de que hay un mar ignoto y un archipiélago que son las ciencias, que es donde hacemos pie, donde nos fundamentamos, donde fundamentamos el sistema filosófico. Entonces, esto tiene que ver con la teoría del cierre categorial, y de la teoría del cierre categorial pues ya hablaremos en otros lugares y en otros comentarios. Pero vamos, la cuestión es que el sistema filosófico tiene que estar fundamentado en las ciencias. Esas son las verdades ontológicas. Por ejemplo, la verdad ontológica de que no existen seres vivientes que sean incorpóreos o que estén hechos de radiación o cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, bueno, el propio bueno, en la teoría del cierre categorial, en el tomo segundo, en la página 594 y siguientes, pues habla de dos órdenes de categorías, las categorías del ser y de las del hacer, las llama así. Yo creo que yo distingo esos dos órdenes, son exactamente los mismos, las categorías científicas, las del ser, y las categorías prácticas, las del hacer, que incluyen a las ciencias humanas también, y a las técnicas y a las tecnologías. Y lo que pasa es que yo, por unas razones que voy a explicar cuando haga el comentario acerca de la idea de ser, creo que esta terminología que usa bueno, hay que tener la precaución de darse cuenta de que las categorías del ser son las ciencias, y las categorías del hacer, que son las categorías prácticas, también son de alguna manera categorías del ser, porque son cosas que existen, no es que no existan. Entonces, esa terminología es un poco desafortunada, a mi juicio, y por eso yo utilizo la terminología de categorías anantrópicas y categorías antrópicas. Es decir, categorías que no giran alrededor del individuo porque han eliminado al individuo, que son las categorías de las ciencias estrictas, y categorías que sí giran alrededor del individuo porque son prácticas, como las técnicas, las tecnologías y las ciencias humanas en general, ¿no? Esas categorías prácticas están reguladas por fines, por fines. Ahí lo importante son los fines que se persiguen. Sin embargo, en las categorías de las ciencias, no, en las categorías de las ciencias lo importante son los principios y los teoremas científicos y las relaciones que se establecen entre partes del mundo que son independientes del sujeto, que no dependen del sujeto, en donde el sujeto ha sido neutralizado o eliminado totalmente.
como es propio de las metodologías que Bueno llama alfa operatorias y concretamente de las alfa 1. ¿No? Bien. Entonces, el materialismo en las categorías científicas, ¿qué significa? Bueno, pues que las categorías científicas son aquellas que nos dicen de la manera más rigurosa lo que es necesario, lo que es necesario que ocurra y lo que es imposible que ocurra, ¿no? Y esa necesidad y esa imposibilidad nosotros no la podemos mover. Es algo que es la terca realidad, es algo que se da siempre, que no tiene excepciones y que no depende del sujeto, como por ejemplo, pues qué sé yo, las leyes de la gravedad o el hecho de que todos los vivientes sean mortales o cosas por el estilo. Bien. Entonces, esos teoremas científicos, esos principios científicos, si alguien los quiere discutir, pues tiene que convertirse en científico, entrar en el campo de la ciencia y discutirlos dentro del campo de la ciencia. Y esa es la cuestión. Entonces, no se puede discutir, salvo dentro del campo de la ciencia, o sea, es indiscutible que hay materia, por ejemplo, pues que no es viviente, evidentemente, no toda la materia es viviente, eso es indiscutible. Es indiscutible, pues que hay 4 estados de agregación de la materia o cosas por el estilo, ¿no? Cosas de este estilo, pues si alguien las quiere discutir, tiene que discutirlas dentro del campo de cada ciencia, ¿no? Entonces, ese campo de la ciencia es el que nos lleva también a construir un mundo pasado, en donde el sujeto no existía todavía, en donde no existían los organismos vivos, etcétera, etcétera, pero eso es precisamente porque se puede construir ese mundo de una manera, o por lo menos no ese mundo, pero partes de ese mundo significativas de una manera científica. Bien. Y ahí es donde aparece el concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo no es un concepto que sea exclusivamente M1. El concepto de cuerpo es un concepto físico, es un concepto físico, es una teoría, es un teorema de la física. En el teorema de la física hay cuerpos sólidos, hay cuerpos líquidos, hay cuerpos gaseosos, y evidentemente un planeta es un cuerpo sólido, aparte de que tenga luego su masa líquida y su atmósfera, etcétera, pero hay unas soluciones de continuidad entre lo líquido, lo gaseoso, lo sólido, etcétera, etcétera, que no dependen del sujeto. No dependen del sujeto, no dependen del sistema perceptual del sujeto. No, es que esas soluciones de continuidad están ahí con independencia del sujeto y estuvieron ahí mucho antes de que apareciera el sujeto. Porque eso es la física, eso es lo que dice la física y lo que dice la astrofísica y lo que dice la biología, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto, bueno, tiene muchas derivadas que las iremos sacando en ulteriores comentarios. Y luego están las categorías del hacer, que son las categorías del hacer, pues es donde aparece la idea de causalidad técnica también, que se coordina con la causalidad científica, es donde se elabora una teoría materialista. Bueno, elabora una teoría materialista de la causalidad, una teoría materialista de la finalidad, y una teoría materialista de la ética, de la moral, de la política, de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y insisto que en esas categorías del hacer, que son las categorías antrópicas, como digo, el hombre no está haciendo el mapa del mundo, no, ahí sí el hombre sí está transformando el mundo y construyendo cosas que no existían antes y composiciones que no existían antes y transformando partes de la realidad de una manera activa como dator formarum, o sea, como agente del cambio, ¿no? Bueno. En fin, para concluir este comentario, porque ya va un poco largo, la idea aquí es que, ya digo, la doctrina de los géneros de materialidad y las ideas de material ontológico general y de ego trascendental, a mi juicio, son de naturaleza epistemológica, que nos muestran un sujeto operatorio institucional, nos muestran las dimensiones de su conocimiento y los límites de su conocimiento y, por tanto, los límites de este mundo, de su mundo. Pero esas doctrinas epistemológicas pues son compatibles luego con ontologías
pues de muy diverso tipo, no necesariamente materialistas. Entonces las razones para llamar materialista al sistema de bueno, yo creo que no están ahí. Las razones para llamar materialista al sistema de bueno, pues son las que decía antes, es decir, su contraposición al formalismo, su contraposición al idealismo, su contraposición al espiritualismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y de dónde están las fuentes de esas posiciones? Pues las fuentes de esas posiciones están en las categorías. Las categorías son las fuentes ontológicas en las que se fundamentan esas posiciones, en las que se fundamenta el antiformalismo, en las que se fundamenta el antiespiritualismo, en las que se fundamenta el antiidealismo, etcétera, etcétera. Y el sistema materialista pues descansa sobre las categorías, se descansa ontológicamente sobre las categorías científicas y sobre las categorías del hacer, que es donde están fundamentadas pues esa ética materialista, esa filosofía política y moral materialista, esas ideas de causalidad y de finalidad materialistas, esas ideas de religión materialista, esa filosofía de la historia materialista, esa filosofía del derecho materialista, esa antropología materialista, esa teoría de las artes materialista, etcétera, etcétera. Es donde descansa, es en esas categorías del ser y del hacer. Pues bueno, como ya va esto un poco largo, pues voy a dejarlo aquí y las cosas pues que quedan pendientes pues ya irán saliendo en otros comentarios, supongo yo. Muchas gracias por la atención.